Bien, hermanos, hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie de estudios acerca de la creación. Ustedes van a tener el privilegio de no solamente recibir las clases durante la escuela dominical, sino también que más o menos en 3 domingos vamos a estar enfocando en los mensajes hacia ese tema. O sea que en este nuevo estudio vamos a perseguir un propósito general de lo que es la serie en sí. Primeramente, vamos a analizar cada frase que aparece ahí en los primeros 2 capítulos de Génesis acerca de la creación. ¿Qué significa el principio de Dios? El por qué dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego vamos a ir viendo lo que fue creando cada día y cada espacio. O sea, ese va a ser uno de los propósitos que vamos a tener de este estudio de Génesis. El segundo propósito es estudiar la creación como ciencia, porque eso es lo que es ciencia. Vamos a compartir algunos datos científicos que son de suma importancia para poder entender el orden de la creación. Y el tercer propósito general de la serie va a ser poner paralelamente las evidencias teístas y ateístas que ofrecen los científicos de ambos campos. O sea, vamos a traer las evidencias que ambos presentan, las vamos a poner en tela de juicio, buscando lo que son los hechos. Esa es una de las palabras más importantes de esta serie, buscando lo que son los hechos. Que ese es el propósito general del estudio. Que vamos a ver entonces qué va a pasar hoy, qué es lo que vamos a estar tratando en nuestro primer estudio. Primero vamos a ver la importancia de la apología y también sus objeciones. Tenemos un libro, el cual me ha ayudado mucho en este estudio. Este libro es Manual de Evidencias Cristianas, que escribió Y. Mullins, y él aquí da esas evidencias que necesitamos y los hechos. Así que vamos a usar mucho este libro. Yo lo que he hecho ha sido un resumen del mismo y se los estoy trayendo. Es como prácticamente recibir una tonelada de conocimiento y tratar de obtener de esa tonelada de conocimiento los datos así más sobresalientes, más impactantes, pero a la vez ponerlos en un lenguaje o vocabulario que pueda ser entendible para todo el mundo. Muchas veces nosotros leemos estos libros de científicos y nos quedamos con la boca abierta, nos quedamos como diciendo, bueno, y como dice, ¿qué dijo? Entonces esa es otra de las tareas de la serie, es aprovechar las fuentes de conocimiento que nos traen libros como este, pero ponerlos en un nivel que pueda ser entendible para todo el mundo. O sea, este es prácticamente el primer propósito de este primer estudio. El segundo propósito va a hallar, y este es sumamente importante, valga la redundancia, el propósito, las metas, el objetivo que vamos a perseguir a través de estos estudios de apología sobre creacionismo. ¿Para qué? Para estimular nuestro propio interés en el tema. Si vamos a pasar varias semanas, varios domingos, ¿verdad?, estudiando esta serie, algo tiene que estimular el interés para yo poder estudiar sistemáticamente y poder recibir la bendición del panorama general del estudio. O sea que esa es la presentación no solamente general de la serie, pero también lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a buscar 2 versículos, pero antes dice el Salmo 8:1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre
en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Otro versículo impactante en la palabra es Romanos 11, 33 al 36. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestro deseo es glorificar al Señor, nuestro deseo es hablar de la gloria de Dios a través de estos estudios y que pueda hacer un impacto en nuestras vidas. Quiero que me ayuden a buscar dos versículos. Uno es el Salmo 14:1 y otro es Hebreos 11:6. Salmo 14:1, Hebreos 11:6. Sí. Okay. Si los que tienen el Salmo 14:1, ok, digan, man. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Bien, mire cómo dice este salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la posición ateísta. Eso es lo que dicen los ateos. Los ateos dicen, no hay Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Alguien que lo lea? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Fíjate, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la posición de los teístas, los que creemos en Dios. Entonces, eso es lo que va a tratar el estudio, poner paralelamente ambas posiciones, buscar los hechos y ver en realidad quién tiene la verdad. Por eso que esta clase se trata de apología sobre el tema específico del creacionismo. Apología, según del auxiliar bíblico portavoz, es un discurso en alabanza o defensa de alguien o algo. Y nuestra base bíblica se encuentra en 1 de Pedro 3, versículo 15. Vamos a buscarlo todos y leerla. 1 de Pedro 3, versículo 15. Pudiéramos decir que este es el versículo lema de toda la serie en general. 1 de Pedro 3, versículo 15. Si ya lo tienen, lo leemos. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Apología, un discurso en alabanza o defensa de alguien o algo. Según este versículo que hemos acabado de leer, sobre los cristianos pesa el deber de dar una razón por la fe que hay en nosotros. Y una de las doctrinas básicas, fundamentales de la fe cristiana es el creacionismo. Si usted no cree que Dios es creador, ¿para qué usted es cristiano? ¿Y por qué usted es un cristiano? O sea, es una base bastante sólida por lo cual se apoya el cristianismo. Ahora, a medida que ha ido avanzando la ciencia, la tecnología, hay nuevas y sofisticadas maneras y métodos, así como instrumentos de investigación disponibles a las manos. Los ateístas, teniendo estos métodos, tienen que esmerarse, luchar contra estos sistemas modernos para seguir corroborando sus teorías. Ejemplo, Darwin dijo en su libro El origen de las especies: si se pudiera demostrar que cualquier organismo complejo existe, el cual no es posible que se forme de numerosas y sucesivas pequeñas modificaciones, mi teoría absolutamente se vendría abajo. Noten la importancia de las palabras que él está diciendo, Carlos Darwin, que después vamos a hablar un poquito acerca de él. O sea que si se pudiera demostrar
que un organismo complejo existe, lo cual él mismo dice, no es posible que ese organismo complejo pueda crearse de modificaciones, ¿entiende? O a través del proceso de selección, mi teoría se vendría abajo. Ahora, en el tiempo de Darwin, se podía observar con un microscopio una célula, se podía observar cómo se movía, cómo se dividía, pero hoy, con el microscopio molecular, se puede ver el interior de una célula. Entonces, hay nuevos métodos sofisticados. Esos nuevos métodos resultan en descubrimientos, en nuevos hechos y nuevas proposiciones. Entonces, ahí está el científico con todos estos métodos, unos aportando nuevas proposiciones, otros aferrándose a sus ideas, tratando de corroborar su teoría, inventando nuevas cosas. Pero entonces el cristiano no puede quedar atrás. Si nosotros queremos presentar una defensa de nuestra fe, de decir, Dios es el creador de cielo y tierra, nosotros tenemos que prepararnos y esmerarnos. ¿Para qué? Para poder ser efectivos en nuestra defensa, y más cuando tenemos esta información a las manos. Entonces de eso se trata este estudio. Este estudio se trata de traer los hechos que presentan ambas partes de estos campos contrarios y ver nosotros que en efectivo nuestra fe es genuina. Ahora, hay, según este libro, Mullins dice, las nuevas armas de ataque exigen nuevos métodos de defensa. Así que yo le animo, hermano, traiga para escribir, para tomar nota, para que no, si alguna información, algo que usted ve, que usted debe de mantener, hágalo para que le pueda sacar provecho al estudio. Ahora, hay reacciones anti-apologistas en los cristianos. O sea, no todos los cristianos miran con buenos ojos lo que es la apología. No podemos ignorar que en la palabra tenemos un llamado bíblico. No solamente según nuestro versículo lema, 1 de Pedro 3:15, pero también segunda de Pedro 1:5 dice que a la fe hay que añadirle también conocimiento. Y dice segunda de Pedro 3:18, crecer en conocimiento. Pero la primera objeción que presentan los cristianos, y ojalá no sea la actitud de ninguno aquí presente, dicen, bueno, la fe es la convicción de lo que no se ve. Están en lo correcto, así lo dice Hebreos 11:1. La fe es la convicción de lo que no se ve. Pero ellos dicen, yo no necesito hechos para creer. Yo aplaudo esa fe. Está bien, ¿ok? Es cierto que de eso se trata la fe. Primeramente de creer en el Dios invisible. Por eso dice Hebreos 11:6 que es necesaria la fe para acercarse a Dios y creer en Él. Nadie está discutiendo todo eso. El estudio no se trata, hermano, de comprobar la existencia de Dios. Yo diría, si no hubieran hechos, basta lo que dice la palabra de Dios. Yo soy un creyente. Yo creo. Ahora, no se trata de comprobar si existe Dios o no. No es lo que estamos persiguiendo a través de esta serie de estudios, sino estudiar sus manifestaciones. ¿Para qué? Para que ningún hombre tenga excusas. Mire que dice Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, fíjense, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusas. Hay hechos. Dios se ha manifestado a través de la creación. ¿Para qué? Para que ningún hombre pueda tener excusa delante de él. Entonces, nosotros vamos a estudiar lo que Dios nos ha manifestado. Eso es lo que vamos a estudiar. Es más, si fuéramos a presentar un debate entre teístas y ateístas, los pusiéramos en ambos lados así, unos contra otros, ¿ok? Y comenzar el debate para corroborar la existencia de Dios, no podemos ignorar que la naturaleza es uno de sus testigos y una arma valiosa a nuestro favor. Dice el Salmo 19:1, ¿se lo saben de memoria? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma naturaleza es testigo de la existencia de Dios. Cuando comencemos a estudiar esta serie de estudios y traigamos los testimonios de los científicos en todas las ramas de la ciencia, hermanos, nos vamos a quedar con la boca abierta. Y lo único que va a provocar este estudio es un sentir de alabanza, de adoración, de gratitud. Usted se va a sentir pequeñito, va a poder apreciar aún más lo que es los omnímodos de Dios, su grandeza, su poder, etc. Quiere decir que, aunque la fe es la convicción de lo que no se ve, lo que estamos estudiando son las manifestaciones de nuestro Creador. La segunda objeción es que dicen, bueno, nosotros podemos conformarnos con la presunción. Quiere decir, presunción es una suposición fundada sobre indicios o señales. ¿Entiende? Una suposición fundada sobre indicios o señales. O sea, suponer sigue siendo considerar algo como cierto. Ahora, ¿usted cree que una suposición le hace justicia a la verdad? ¿Usted cree que la verdad se pueda conformar con una simple suposición o demanda ser creída sin suposición? Para mí, que yo lo veo así. ¿Entiende? La verdad no es yo supongo, no es supone. Es lo que es. Es lo que es. Entonces, vimos como Romanos 1:20, Dios mismo respalda la verdad de su revelación con manifestaciones visibles. O sea, manifestaciones que dejan al hombre diciendo en efectivo, sin suposición, sin duda ninguna, Dios existe y Dios es creador. Ahora, la tercera objeción es, bueno, el cristiano no necesita ser apologista. Bueno, yo diría, sí necesita hacerlo. Sí necesita hacerlo si quiere cumplir de una manera efectiva con la gran comisión y si quiere salir un poquito de ese sentir egoísta donde yo me conformo con lo que yo creo y no quiero tomar parte activa de ayudar a los que están afuera, que están confundidos y que necesitan saber la verdad. Mullins en el libro dice, hay que tener en cuenta la multitud creciente de los que son confundidos por los reclamos y conclusiones de un escepticismo que se cubre con el manto de la ciencia y la filosofía. Voy a repetir el concepto. Hay que tener en cuenta la multitud creciente de los que son confundidos por los reclamos y conclusiones de un escepticismo que se cubre con el manto de la ciencia y la filosofía. La teoría de la evolución, que es una de nuestras mayores enemigas, es una filosofía. Es una filosofía, un idealismo. Está en decadencia. No puede ser corroborada. Muchas de sus presunciones están en oscuridad. A pesar de eso, se sigue enseñando, se sigue promoviendo en las escuelas, en las universidades, no como una hipótesis, sino como un hecho. Y eso es lo triste, que siendo una filosofía, se esté vendiendo como un hecho,
cuando no es así. Ustedes saben muy bien, ustedes pueden corroborar lo que yo les estoy diciendo, programas de televisión, los documentales, cuando presentan, lo que presentan es la evolución como única verdad. No ponen otras opciones, no dan lugar a ninguna otra teoría. Al editor de la popular revista National Geographic le reclamaron su inclinación hacia el evolucionismo. O sea, que lo que salía en la revista todo indicaba el evolucionismo. Y él respondió a sus lectores que él respetaba todo punto de vista religioso, que solo se encargaba de reportar la información que él recibía. Se defendió de una manera un poquito neutral, pero no deja de ser cierto que todas las páginas, cada vez que se menciona el evolucionismo en las revistas de National Geographic, es evolución. El impacto de esta filosofía, hermano, está afectando a nuestros hijos. Usted ve que ellos impresionan usando datos, fechas, palabras largas, nombres extraños. Entonces cuando usted lee todo eso, usted se queda con la boca fría y entonces logran sembrar la duda y la confusión. Porque cuando se destruye un fundamento, todo se cae, todo se derrumba. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura y dice enseñarles a que guarden todas las cosas. Entonces, lo que vamos a ir aprendiendo a través de estos estudios, busque la manera de usted compartirlo a otra persona y hacer un efecto dominó, ¿verdad? Para ayudarnos a contrarrestar la gran influencia que se está sembrando, especialmente en la vida de los jóvenes. La cuarta y última objeción, estamos presentando objeciones al estudio porque muchas personas no miran la apología con buenos ojos o piensan que no tiene sentido o propósito o no hace falta, y estamos viendo que sí hace falta. Hay quienes dicen, es vano unir la fe y la ciencia porque sus esferas son distintas. Una cosa es la fe, otra cosa es la ciencia. Bueno, si le fuéramos a preguntar, ¿cuál es la esfera de la fe? Todo lo que es el ámbito espiritual es la esfera de la fe. ¿Cuál es la esfera de la ciencia? El ámbito material. Ahora, ¿se puede negar alguna de estas esferas? ¿Se puede negar alguna de estas esferas? ¿Estamos nosotros viviendo como un tipo de ilusionismo de lo que verdaderamente somos? No se puede negar. Ambas esferas, tanto el ámbito espiritual como el ámbito material, son realidades y realidades creadas por Dios. Entonces, si ambas son realidades y todas estas teorías están buscando el origen de la vida, el primer origen, hay que buscar algo que esté en común tanto con lo material como lo espiritual. Nosotros creemos que Dios en sus manifestaciones muestra el mundo espiritual así como el mundo material. Y la investigación de dichas manifestaciones lo que van a hacer es enriquecer mi fe, mi vida espiritual. Inclusive van a terminar impactando la vida física. Porque ¿cuánto ayuda la fe al alivio de las tensiones psicológicas? Mucho. Entonces es efectiva. Nuestras creencias como cristianos, hermanos, no son absurdas, no son fantasiosas, no son irrealistas. Mullins dice, las ideas cristianas deben reclamar ciudadanía en el reino universal de la verdad. Ahora, vamos a ver el propósito del estudio, o sea, de lo que es la serie en general. Hay que reconocer la línea de las defensas cristianas en vista de la necesidad presente. ¿Okay? Escuchen bien. Hermanos, si usted no le presta atención, esto es muy profundo. Se le va pero rápido, así que trate
recuerda lo que yo les dije. Cuando yo estudiaba y veía estos libros, era como si tuviera una tonelada arriba a mí de conocimiento. Esa tonelada de conocimiento yo la resumí. Y después que la resumí, que lo leía, yo decía, yo no entiendo nada de esto. Yo no entiendo. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo me dediqué a tratar de ver cómo yo esto se lo puedo decir a ustedes en palabras que podamos conocer y podamos entender. Pero aún así sigue siendo un material bastante difícil. Reconocer la línea de las defensas cristianas en vista de la necesidad presente. Un mundo más educado necesita y demanda respuestas convincentes. ¿Se recuerdan cuando les dije que ya habían métodos, instrumentos sofisticados que la ciencia está usando, ambas partes, tanto los teístas como los ateístas, nuevos descubrimientos, nuevos hechos, nuevas presunciones? Bueno, entonces nosotros, ante un mundo más educado, entonces tenemos que responder con más conocimiento. Les voy a poner solamente un ejemplo, uno solo, de lo que usted va a poder salir de aquí convencido y va a poder tener una respuesta a algo que hay por ahí alrededor, un idealismo que hay por ahí alrededor. ¿Usted se imagina que alguien venga y le comente que él cree que hay vida en otros planetas? ¿Le suena, lo oye por primera vez o es un asunto que usted piensa? Okay. Muy bien. Ahora en este momento no tengo los nombres, pero hubieron 2 científicos que enviaron mensajes a otros planetas porque tenían la seguridad que iban a ser escuchados, iban a ser recibidos, iban a ser escuchados. Es obvio que todavía están esperando la respuesta. Pero usted va a poder decir a esas personas, la Biblia no menciona que haya en otros planetas vida, pero además, según los hechos de la cosmología, la astronomía, la geología, la biología, no puede existir vida en otros planetas. Entonces, cada vez que tomamos una rama de estas en el estudio, usted va a poder decir, de verdad, cuán privilegiados somos de vivir en el planeta Tierra. Entonces, ese es uno de los propósitos, de prepararnos nosotros a poder responder cuestiones de un mundo más educado con respuestas que no te pongan a ti como si fueras un tonto, un imbécil, sino alguien que sabe lo que está diciendo. La meta, según Mullin, es establecer las posiciones cristianas por medio de los principios de investigación empleados por la misma oposición hasta donde esos principios sean válidos. O sea, todos los principios de investigación que usan nuestros enemigos o los oponentes al creacionismo son los mismos que vamos a usar nosotros para defender nuestra fe. Los mismos. ¿Okay? Y esa es una de las metas del curso. Si los ateístas acuden a las ramas de la ciencia para tratar de encontrar lo que hasta aquí no han podido lograr con la lógica, y sus proposiciones requieren cierto sentido de fe, nosotros los cristianos vamos a acudir a las mismas ramas de la ciencia para decir con lógica, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y según el Salmo 33:6, lo creó por el poder de su palabra. ¿Entienden la meta? ¿Qué? Quiere decir, lo que propone los ateístas, lo que proponen, requiere fe, eso lo vamos a ver. Sí, señor. Entonces nosotros, los mismos métodos de investigación que ellos usan, los vamos a usar nosotros. ¿Por qué podemos hacer esto, hermanos? No pudiéramos hacer esto o lanzarnos a este reto si no fuera porque el mismo Dios ha provisto la ciencia. O sea, Él la reveló. Dice Job 38:36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Responda, Dios.
Dice Proverbios 22:12, los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Hasta hace poco, mientras que existían los microscopios, que nada más que se podían ver las células como se movían y se dividían, bueno, los ateístas tenían sus proposiciones. Pero ahora que tenemos los microscopios moleculares, electrones, vemos cómo Dios ha trastornado con ese nuevo descubrimiento, esa nueva revelación, todas esas proposiciones ateístas, ha sido así y las ha trastornado por completo. Pero lo que pasa con el pueblo cristiano es que no los conocemos. No los conocemos. Dice el Salmo 94:10, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Hermanos, a nuestra disposición hoy hay libros, hay videos, está la labor de los científicos que se han encargado de proveer hechos por medio de la investigación. Y es excitante corroborar que estos hechos no son enemigos de la fe cristiana, sino que son manifestaciones del Creador. O sea, no tanto para mí que soy creyente, sino para desacreditar a la oposición y desarmar sus argumentos. ¿Por qué? Porque dice 1 Timoteo 6, 20 al 21, hay una advertencia a evitar los argumentos de la falsamente llamada ciencia, porque muchos al profetizarla se desviaron de la fe. Y eso es lo que pasa. Muchos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, que están nada más que acostumbrados, quizás, a que durante la escuela bíblica le digan, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el arcoíris tiene 7 colores, y y nada más que están acostumbrados a escuchar eso, cuando llegan a la universidad y empiezan estos ateístas a presentar sobre ellos todo este cúmulo de investigaciones y las ponen como hechos cuando son filosofía, entonces muchos de ellos se desvían de la fe. Y por eso es que esto es tan importante. La segunda meta es fortalecernos con los testimonios disponibles. O sea, a mí me fortalece saber que hombres eruditos que abrazaban una posición ateísta, defendían las teorías de la evolución, hoy por hoy le han echado tierra a la evolución, son teístas, acordando que existe un diseño inteligente, lo cual es un nuevo movimiento ahora de la ciencia, y dentro de ese movimiento nuevo, la mayoría son cristianos. La mayoría. Son ellos los que nos van a ayudar a estudiar la creación. Tercera meta, hallar la lógica de nuestras creencias. Hermanos, nuestra fe es lógica, no es enemiga de la razón. Dice Mullen, la lógica inductiva estudia primero los hechos y de estos saca las conclusiones. Quiere decir, no se puede establecer una proposición que debe ser cierta y luego lanzarse en busca de evidencias para probarla. Y eso es lo que han hecho ellos. Pero tiene que ser todo lo contrario. Si usted va a hacer ciencia como debe de hacerla, usted primero busca los hechos. Y cuando tiene los hechos en la mano, los pone uno al lado del otro, entonces saca una proposición. Pero aquí han hecho lo contrario, han lanzado una proposición, entonces llevan cientos y cientos de años tratando de corroborarla y no han podido, no lo han logrado. Porque cada vez que sale una nueva arma sofisticada, salen con un nuevo invento y es increíble. Cuando nosotros estudiamos evolución, usted se va a dar cuenta, hermano. Pero nosotros vamos a corroborar nuestra doctrina creacionista con hechos tras hechos de todas las ramas de la ciencia. El cosmos, los astros, la geología, la paleontología, la biología, la bioquímica, la antropología. Todas estas ramas las vamos a estudiar. Obviamente la cuarta meta es desacreditar teorías opuestas al teísmo. Una hipótesis es una teoría o suposición no confirmada. Y la comprobación son los procesos mentales empleados. Y la hipótesis puede surgir de varios modos.
Una es una especie de inducción profética, según el Dr. Weiss. Es una generalización de un razonamiento a partir de casos singulares, como es el ejemplo de Carlos Darwin. Y también una generalización imperfecta alcanzada por una predisposición, según Freud. Nosotros vamos a estudiar el panteísmo, el agnosticismo, el ateísmo y la evolución. Todos presentan hipótesis en cuanto al origen de la vida, pero ¿quién tiene la razón? Y lo que es el panteísmo lo practican posiblemente 3 de las religiones más grandes que hay predominando en Asia. Quiere decir que son millones y millones los que creen su hipótesis. Estamos hablando del budismo, estamos hablando del teoísmo, creen el hinduismo, todos son religiones panteístas. Que vamos a ver cuáles son los hechos que cada una de estas teorías presentan y ver si tienen razón. Repito, la evolución no es otra cosa que una hipótesis, se vende como verdad, pero aún no está confirmada. Pero ¿por qué la evolución es bien recibida? Porque hay una predisposición general ateísta, y ahora lo que yo le quería hacer el énfasis. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si una predisposición ateísta, lo cual la Biblia dice que es necia, es el resultado de no querer confrontar la idea que existe un creador o un legislador. No quieren frenar sus instintos pecaminosos. Si el creador no fuera justo y santo, perfecto y moral, si no exigiera obediencia, autonegación, más bien fuera un Dios relativista, yo estoy seguro que no hubiera problema para aceptarlo. Pero aceptar a Dios como creador sería desviar el enfoque del estudio, porque ahora el enfoque del estudio está en cuál es el origen de las cosas y cómo sucedieron las cosas, taca, 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 taca. Pero entonces, al tú decir, aceptar, existe Dios, entonces el enfoque tiene que ir a procurar conocer ese Dios. Si vas a hacer ciencia, si vas a ser, como dice, leal a la ciencia, tendrías que enfocarte en eso. Al enfocarte en eso te tiene que llevar a la Biblia. La Biblia es un libro de teología y de antropología. Quiere decir, también se va a encontrar el hombre en él. ¿Y qué pasa? Que en cuanto tenga que enfrentarse a los atributos de Dios y a la condición del hombre, va a tener que dejar su pecado. Y por eso es que ya ven, hay una predisposición ateísta por conveniencia, porque el hombre no quiere dejar el pecado. Y por eso es que con mucha facilidad abrazan todas las teorías estas anti Dios. La abrazan muy bien y le dan énfasis y la publican. Pero esa es la razón. Si fuéramos a hallar, como dice, la profundidad del por qué surgen las cosas, es por eso. Pero nosotros con este estudio le tenemos un mensaje al ateísta. Porque lo principal que hay que tener en cuenta respecto a una hipótesis o a una teoría es que usted debe de hacer a un lado, así es como funciona la ciencia, usted tiene que hacer a un lado su hipótesis por otra que sea mejor en el momento en que los hechos indiquen la existencia de una mejor. En otras palabras, está bien, usted cree en algo, pero a la vez que usted conozca por hechos de que hay una hipótesis que es mejor, su deber como científico es adoptar esa nueva proposición. Si usted persiste en su idea, ya no es un hecho, entonces viene a ser filosofía. Por eso es que yo les estaba diciendo que la evolución no son hechos, es una filosofía. Este método se sigue en la ciencia física, las ciencias sociales, la económica, la cívica, la sociología, la ética, y también debe de seguirse en cuestión de religión. Hermanos,
Hay científicos previamente ateos, que eran ateos, poniendo a un lado la evolución y recibiendo el concepto del diseño inteligente al descubrir los hechos. Hay también otro libro que vamos a usar durante este estudio, que es El caso para un creador, que escribió Strobel, y él aquí entrevista a expertos en cada una de las ramas que yo les mencioné, científicos que al lanzarse sus investigaciones han dicho, paren un momento, esto no es casualidad, aquí hay un diseño inteligente. Y entonces han hecho lo sabio. Antes, según los hechos que tenían, bueno, ellos tenían una teoría, pero al presentarse una mejor por la investigación de los hechos, no han tenido otro remedio que adoptarla. Y eso vamos a verlo en estas clases. El objetivo, hermano, es nuestra espiritualidad. Tenemos algo en común con la ciencia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Nuestro próximo estudio va a ser el creacionismo y la ciencia. O sea, ya directamente lidiar con la ciencia. Va a ser nuestro estudio de la próxima semana. ¿Okay? Vamos a ver que nosotros aceptamos como un hecho la existencia del mundo que nos rodea, tanto la materia como el espíritu, y eso requiere respuesta. Son hechos reales, mundos reales, completamente diferentes, y requieren respuesta. ¿Por qué requieren respuesta? Porque el materialista te dice, todo es materia, no hay nada espiritual, todo es materia. Pero ¿están haciendo caso y atención a los hechos reales de la vida? No, porque también existe el espíritu y el asunto está que está dentro de nosotros. Entonces se puede corroborar mejor. Entonces todas esas cosas las vamos a seguir viendo. Yo he creado aquí una especie de exposición que vamos a estar viendo a través de todos estos estudios, y quizás poco a poco pueden ir pasando al frente para que ustedes puedan apreciar lo que es un poquito visual la creación de Dios. El evolucionista dice, tenemos un ancestro en común, todo fue el origen de una explosión, toda la diversidad que hay es un proceso de selección natural, pero como decía el hermano, se requiere más fe para creer eso ante la evidencia que tenemos de la naturaleza.